Hola artistas, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer una pequeña introducción al color, tocando temas que seguramente lo habéis tocado, vamos, hasta el infinito y más allá, pero yo creo que os va a gustar cómo vamos a hacer el planteamiento. Vamos a hablar del círculo cromático, de todo lo que tiene que explicarnos el círculo cromático, y vamos a hablar de los contrastes, las 7 categorías de contrastes que nos podemos encontrar en la pintura. En principio parece un poco rollo, pero vamos a intentar darle una vuelta de tuerca y sobre todo y ante todo vamos a dejar las cosas claras de una vez por todas. Os espero y nada, hasta ahora que me pongo aquí detrás. ¡Agur! Hola artistas, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a por una lección nueva. Esta vez la vamos a dedicar al color, un tema que muchas veces me habéis pedido. Un tema que se estudia siempre de una manera excesivamente, para mi gusto, teórica, y que casi siempre en los cursos se nos reclama a los que los impartimos pues unos conceptos, unos trucos secretos, un porqué de muchas cosas que suceden en el color. Normalmente cuando se explica el color o cuando consultáis un manual, el que sea, de cualquier editorial, y ya sabéis a los que me puedo referir, siempre hay un apartado dedicado al color y siempre se fundamenta en esto, en el círculo cromático. Yo, no queriéndoles llevar la contraria ni sentando cátedra, voy a hacer lo mismo, pero vamos a darle una vuelta de tuerca. Primero vamos a entender el color, sus relaciones. Luego vamos a hablar de un poquito del cálido frío. Y luego os voy a hablar un poco de los contrastes. En primer lugar, os presento el círculo cromático, que siempre está compuesto por tres elementos fundamentales, que uno es el amarillo, que suele ser un amarillo limón, un brillo medio, el azul, que suele utilizar el cian, y el rojo, que suele ser un rojo magenta. Como estos son impresiones hechas con una impresora, lógicamente, pues los colores no son muy fiables, pero más o menos vais viendo que estos 3 elementos se corresponden curiosamente con lo que a cualquier alumno se le recomienda cuando va a empezar una obra, y es que monte una triada de colores. De aquí viene la palabra triada, de los 3 colores primarios. Una triada que puede ser un ocre amarillo, puede ser un carmesí de alizarina o puede ser un azul de cobalto, o un siena natural y un siena tostada y un azul de ultramar. Es decir, cualquier color que esté en el rango o en la familia del amarillo, del azul o del rojo puede formar una triada. Y lo que sí es cierto es que no vais a fallar nunca si usáis una triada. De la misma manera que si tenéis una guitarra y os faltan 2 cuerdas, pues seguramente seréis muy hábiles, pero a mí me gustan las guitarras con 6 cuerdas, los violines con 4 y los pianos con todas las teclas. Si hay alguien que es capaz de hacer las cosas de otra manera, pues bienvenido al maravilloso mundo del circo, pero esto no es un circo. Bien, estos 3 colores se relacionan entre ellos. Sabéis que si los mezcláis los 3 obtenéis el negro. Por lo tanto, si a este negro le añadís un blanco, pues conseguiréis un gris que tenga un poquito de cada. Bien, el azul y el rojo nos monta el violeta, ¿verdad? Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué está delante del violeta? El amarillo. Ahí lo dejo, no digo nada todavía. El amarillo y el rojo forman el naranja, que tiene justo delante al azul. Curiosamente, la pregunta es sencilla. Si amarillo y azul hace verde, lo vamos a poner. Si estos 3 mezclados hacen negro, significará también que este con su opuesto mezclado hará negro, y este con su opuesto mezclado hará negro, y el violeta con su opuesto mezclado hará negro. Curiosamente, los complementarios, una vez que se mezclan, hacen negro. Curiosamente, si a esta mezcla le añadís blanco, me refiero cuando estemos en técnicas como son el acuarel, el acrílico, el óleo, lo que obtenéis es lo que se llama siempre la paleta quebrada, en la que se mezclan complementarios entre sí y se les añade un poquito de blanco, precisamente para quebrar. Es decir, aquí repetimos, aquí tenemos el verde, aquí tenemos el amarillo, los vuelvo a poner, aquí tenemos el rojo, aquí tenemos el azul, aquí tenemos el naranja y nos falta el violeta.
Bien, estos son los colores primarios y secundarios. Y cada uno tiene su correspondiente complementario. Es decir, el verde con el rojo, el naranja con el azul y el violeta con el amarillo. Muy bien. Vamos a por los terciarios. Lógicamente los terciarios, cuando mezclamos estos, es decir, cuando mezcláis secundarios, obtenéis terciarios. Lógicamente, si mezcláis terciarios, obtendréis otro rango. Y si mezcláis cuaternarios, pues al final tendréis hasta el infinito y más allá. Si yo mezclo el violeta con el rojo, lo que consigo es un rojo-violeta. Ya veis qué calidez. Si mezclo el azul con el violeta, lo que tengo es un azul-violeta. Si mezclo el azul con el verde, obtengo un azul verdoso. Si mezclo el verde con el amarillo, obtengo un... Perdón, voy a hacer una rectificación rápida, porque como podéis comprobar me falta una pieza que la tengo aquí. Si mezclamos el verde con el amarillo, obtenemos un amarillo verdoso. Si mezclamos el amarillo con el naranja, lógicamente lo que obtenemos es un amarillo anaranjado. Y si mezclamos el naranja con el rojo, lo que obtenemos, a pesar de que aquí ponga rojo-verde, que esto es un error, un naranja rojizo. Bien, este es el círculo cromático con, si os fijáis, primarios, secundarios y terciarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colores. Es más que suficiente para que un pintor o una pintora tenga ya recursos para hacer mezclas infinitas. 12 colores. Con primarios, secundarios y terciarios nos podemos organizar sin ningún problema. Lo curioso de toda esta historia es que hay una línea que es esta. ¿Veis esta línea? Esta línea habla de que estos colores son cálidos y estos colores son fríos. Como hay más amarillo, cálidos. Como hay más azul, fríos. Por lo tanto, ya tenéis otra manera de diferenciar dentro del círculo cromático dos familias más genéricas que la primarios, secundarios, terciarios, pero que siempre es muy interesante. Especialmente en el apartado número 3, cuando estudiemos los 7 grados de contraste que hay en los colores, el número 3 se corresponde con los colores cálidos y fríos, que ahora haremos una demostración. Os voy a hacer un montajito rápido y os explico una cosa. Bien, aquí tenéis, y los tenemos, los colores primarios. ¿Los veis? Qué bonitos, qué maravilla. Y los colores secundarios y, curiosamente, los colores complementarios. Fijaros la vibración fantástica, porque esta es la palabra, la vibración fantástica que existe entre el amarillo y el violeta, entre el verde y el rojo, y entre el naranja, entre el azul y el naranja. Los veis, ¿verdad? Es alucinante. A mí me parece, solo esto así, y esta es bello. Bien, vamos a poner un ejercicio ahora mismo de colores cálidos y fríos, en los que vais a ver una cosa muy interesante. Yo os voy a plantear un paisaje y ya veréis lo que sucede. Bien, aquí tenemos un paisaje, si os fijáis, en unos campos. Aquí se aprecian los caminos, aquí se aprecian un poco los árboles. Y este paisaje, curiosamente, si le hacemos un cielo cálido, imaginaos que le colocamos un cielo cálido, de esta manera, fijaos lo que sucede. Voy a quitar un poco de oscuridad para que lo veáis mejor. ¿Veis la calidez? ¿Veis cómo contagia la calidez al cuadro? Fijaros, lo vuelvo a hacer. ¿Veis que parece que no tiene apenas luz? Y mira qué sucede. ¿Notáis, no? Qué manera la calidez
calienta el color. Imaginaos que por casualidad le metemos un cielo frío, que lo que le va a dar es, lógicamente, un contraste. ¿Lo apreciáis? ¿Apreciáis la maravilla ahora? Cómo esto ha ganado luz y vida por el contraste. Fijaros en la armonía, repito, ¿eh? Ponemos la armonía, vale. Mucha luz, ¿no? Y fijaros lo que sucede. ¿Veis cómo de pronto caliente? Un cuadro plano y de pronto, ¿qué hemos conseguido? Una profundidad total. Y si a esto le añadimos un cielo que se corresponda con sus complementarios, que son los colores violáceos, ¿veis cómo ha ganado el cuadro? Lo pongo mejor. ¿Veis la potencia que le genera el violeta y cómo este gana mucha luz? Frente a la planitud, lo que produce esta es que es color absolutamente plano, incluso se nos viene encima por la calidez. O el contraste efectista del azul. Yo os plantearía el ejercicio que os voy a plantear, bueno, ya os lo voy a plantear seguramente, va a ser un poco jugar con este tipo de contrastes, los cálidos y los fríos. Bien, os dejo ahora un momento porque vamos a entrar ya en los 7 contrastes que podemos obtener en el color, ¿vale? Esperad un momento, que ahora estoy con vosotros. Apartistas, vamos a empezar con las 7 diferentes maneras de comportarse el color en el modo contraste. El primero es cuando, si queremos buscar un contraste efectista, efectivo, es poner colores lo más puros posibles. Es decir, buscando el grado de saturación mayor, no de oscuridad ni de claridad, sino de saturación. Cuando el rojo es muy rojo, cuando el amarillo es muy amarillo o cuando el naranja es muy naranja. Fijaros que los colores, unos con otros, y si queréis, estos contrastes se producen cuando aproximamos cualquier color a su punto de saturación más alto que podemos tener, ¿no? Entonces son contrastes con muchísima energía. Este tipo de contrastes, sabéis que no se usaba mucho, los usaba Matisse. Os pongo una pequeña obra, si os fijáis. ¿La veis? Bueno, en esta obra se aprecia claramente cómo usa el rojo como fondo y cómo le antepone el siguiente color, que es el azul en este caso, se lo antepone con un grado de saturación tan alto que el contraste entre ellos le da una vibración al cuadro maravillosa. Este sería, digamos, el primer tipo de contraste, el contraste de colores puros. Vamos a por el segundo. Bien, el contraste número 2 es lógicamente no lo sabéis, lo digo yo, ese contraste entre el claro y el oscuro. Esto precisamente en las pinturas barrocas, tipo pues, las que podría hacer Caravaggio, las que voy a hacer Sánchez Cotán, si luego os pongo un ejemplo que os fijéis, el claro oscuro se usaba especialmente para dar dramatismo. Y el claro oscuro me refiero lógicamente a cuando usamos el blanco y el negro. ¿Veis el contraste brutal? Pero no solo el contraste entre el blanco y el negro, porque claro, al final, sino también, si nos lo planteamos, las diferentes gradaciones que podéis obtener de los diferentes tonos para llegar desde el negro más negro al blanco más blanco.
Este tipo de contrastes son muy, muy, muy valorados en pintura. Y sobre todo en vuestro lenguaje pictórico, si sois capaces de tener muchas tarjetas de estas en vuestros trabajos, que se llaman valores, si conseguís tener muchos valores en vuestro trabajo para poder llegar al blanco y partimos del negro, si podéis hacer eso, acabaréis siendo sin duda grandísimos pintores, porque esto habla muy, muy, muy bien de la técnica de un pintor, cuando controla este trabajo. Acordaros entonces, el primero era los colores puros, saturados. El segundo habla del contraste del claro oscuro. Aquí vamos a hablar de Caravaggio. Os voy a pasar con el tercero. Bueno, ya estamos en el tercer tipo de contraste, que es un contraste que yo creo que lo vais a entender perfectamente. Es el contraste que se obtiene al juntar un color cálido con un frío. Ya veis como hay una vibración terrible, ¿no? Y si lo llevamos más a otro terreno, no hace falta... Retomo el paisaje de antes, os mantengo aquí el cálido y el frío. Y os tengo aquí el paisaje y tenemos la opción de cálido y frío, y fijaros qué maravilla de contraste, un contraste que beneficia perfectamente a las dos partes del trabajo. Os propondré un cuadro de Paul Cézanne, porque él precisamente era uno de los pintores que más jugaba con el cálido y con el frío. De entrada, simplemente ya apuntaros una cosa fundamental, a los que seáis neófitos. Los fríos, por favor, echadlos siempre al fondo de la obra y los cálidos delante, porque lo que sucede es que se nos viene encima. Fijaros si metemos un cálido, lo que sucede, se viene para adelante y es más, imaginaos que meteríamos un cálido, fijaros qué sucede. ¿Os habéis dado cuenta de lo que sucede? Voy a cerrar aquí esto. Cierro aquí. ¿Veis cómo se echa encima? ¿Cómo viene hacia nosotros? En cambio, si tenéis un color frío, pues esto no sucede. Automáticamente este elemento se viene hacia adelante y este se va hacia atrás. Yo creo que deberíais de tener muy claro estos tres primeros tipos de contraste. Vale, vamos a pasar al siguiente contraste. Voy a recoger un poco y ahora os paso al siguiente contraste. ¿Os parece? Esperad un poquito. Bueno, como os decía, el siguiente, el número 4, es el de los colores complementarios. Los colores complementarios son los que en el círculo cromático, como hemos estudiado antes, se encuentran uno enfrente del otro. Es decir, lógicamente, estoy hablando del azul con el naranja. Fijaros qué maravilla de vibración. Como el color de cada uno ayuda a que el otro vibre. Este, por ejemplo, fijaros cómo vibra. Y este, en cambio, fíjate qué profundidad hemos conseguido. Con estos dos solo. Y ahora os planteo con estos dos también, que son el amarillo y el violeta, que si os fijáis en el círculo están antepuestos, ¿veis? Aquí está el violeta y aquí está el amarillo. Fijaros también lo mismo, fijaros que el amarillo parece más amarillo, parece que chilla, y el violeta en cambio tiene una profundidad rotunda, ¿verdad? Y ahora fijaros lo que sucede también con los verdes. Los verdes ganan calor, vibración, y los rojos parece que se van a salir del sitio. Si le dais la vuelta, tenéis casi un paisaje lunar, verde y el rojo. ¿Cuál es la idea del trabajo con estos dos? Joder, porque al mezclar entre ellos hacemos gris. Y el gris será, pues un gris, por ejemplo, un verde esmeralda con un carmesí de lizarina, os sale un gris maravilloso, y gracias a eso conseguiréis que vuestros cuadros sean muchísimo más jugosos. ¿Quién usaba mucho el complementario como pues dos personajes que pintaban bien? Vamos a decir que pintaban bien. Uno era Sorolla, por supuesto, y el otro era Van Gogh. Especialmente Sorolla. Sorolla manejaba los complementarios como nadie, y los aprovechaba al máximo. Luego ahora os pondré un par de ejemplos para que veáis cómo, por ejemplo, este que tengo aquí, si os fijáis en las mujeres, si os fijáis en el azul y el naranja, ¿veis? El azul y el naranja de las pieles y el azul de los trapos, cómo está, incluso el azul del agua y el naranja de las pieles. Fijaros cómo está absolutamente pensado
para que se ayuden unos a otros y den esa vibración y sobre todo ese tono de luz que, bueno, que solo se puede conseguir con ese tipo de mezcla. Bien, vamos a por el número quinto, al 5, que es el de la simultaneidad. Este es alucinante, vais a flipar. Hasta ahora. Bien, ahora os voy a hablar del número 5, que se llama contraste de simultaneidad. Suena un poco extraño, pero lo que significa es que los colores son lo que son, siempre en función de quién les acompañe. Por eso cuando pintéis, pasa mucho en acuarela, sucede que hacemos un cielo muy rotundo y ese cielo, por simultaneidad, nos obliga a que todo lo demás sea más que rotundo y acabemos empastando el cuadro. Por eso la acuarela tiene la virtud, que es la virtud de las veladuras y de las capas, de ir capa a capa y ya decidiremos la rotundidad. Pero bueno, el ejercicio es el siguiente. Yo tengo aquí un cuadrado negro y un cuadrado blanco. Y voy a colocar en él dos colores. Y me tenéis que decir, de estos dos colores, quién es el más claro y quién es el más oscuro. Dejadme que centre un poco esto, que quede bonito. Yo no os voy a decir nada, yo me quedo aquí como una estatua de piedra. Bien. Para vosotros, ¿qué gris es el más cálido? Más luminoso. Este, ¿verdad? Este. Bueno, vamos a intercambiarlos. ¿Cuál decíamos que era el más cálido? ¿Era este o era este? Espera. Ah, no, si es que son iguales. Fíjate qué cosas. Son iguales. ¿Os dais cuenta? ¿Qué significa esto? Pues que sucedería lo mismo si colocamos dos colores cálidos. ¿Cuál es para vosotros el más luminoso y el más cálido de estos dos? Es este, por supuesto. Ya veis cómo vibra esta especie de carmesí frente a este. Pues, ¿qué pasa? Pues no, son exactamente iguales. ¿Lo veis? Son iguales. Son iguales. ¿Esto qué significa? Pues que tenéis que tener en cuenta casi siempre lo que tenéis en el cuadro frente a lo que echáis de la paleta. Uno piensa que el color es el que sale de la paleta, no. El color es el que se deposita en el cuadro y el que dialoga y se intercambia y gana en jerarquía o en importancia con sus demás compañeros. Este es el ejemplo, ¿vale? Vamos a por el sexto contraste, que... Bien, vamos ahora a seguir con el sexto contraste dentro de la teoría del color. Y este contraste número 6 habla de la calidad. Y claro, decís, contraste de calidad, ¿qué significa esto? Es muy sencillo. Tengo aquí el azul. Esto es un watch, no es ni óleo ni acuarela, es un watch, porque es para hacer un ejercicio. Está recién salido del tubo. Ahora se encuentra en el mayor grado de pureza. Pureza en cuanto a la luz, es el azul mejor que se puede tener en este momento, y de saturación de los colores. Es decir, tiene mucha intensidad cromática y tiene muchísima luz. Bien, ¿esto con quién contrastaría? Lógicamente contrastaría si lo mezclamos con un blanco, ya obtenemos un contraste, ¿veis? Ese es el contraste que sería, aquí la calidad está disminuida al máximo, porque la ha perdido toda con esto. Y si, por ejemplo, lo mezclamos con el negro, ¿veis? Aquí, en este caso, también existe un contraste que se aprecia, lógicamente, que lo ha perdido con el negro. Pero, curiosamente, si lo mezcláis con el complementario, en este caso, el complementario es el naranja, sucede lo mismo. Es decir, el color... ya veis, pierde esa calidad y este contraste, es decir, nosotros ponemos este color al lado del que se consideraría el puro, y este contraste es el contraste que nos da vida y que nos anima mucho la pintura. Es decir, el sexto capítulo habla de la calidad. Bien, retiro esto, ya os voy a hablar del séptimo contraste. Bien, el séptimo y último apartado dentro del contraste se titula el contraste de la cantidad.
Y no hablamos de que se eche más o menos de un color, sino que los colores ocupen más o menos espacio en el trabajo. Y a veces esto se explica muy bien si observáis una obra de Mondrian, como es esta que os estoy poniendo, ¿la veis? Fijaros cómo el blanco tiene bastante poco que hacer con el amarillo y con el negro, pero fijaros cómo ocupa una superficie casi excesiva, pero esa cantidad que le estamos otorgando al blanco hace que compensemos con el resto de los colores, que ese contraste entre ellos, ese contraste por cantidad, nos esté dando un equilibrio necesario y no hay un abigarramiento de amarillos. Curiosamente, fijaros que los amarillos están disminuidos prácticamente fuera del punto focal, están en lo que se llama en la periferia del cuadro, donde antiguamente se situaban los grises. En cambio, se ha dejado el centro del cuadro para los colores más cálidos, como es el rojo, y se ha hecho un pequeño agujero de profundidad que siempre generan los negros. Es decir, esos bloques que Mondrian construye con tantísima maestría, tienen un sentido y un equilibrio que se está fundamentado en el 7º capítulo, que es el capítulo de la cantidad. Bien, no se me ocurre nada más que deciros. Hemos acabado con este ejercicio en el que hemos hablado de esto mismo, de lo que estoy diciendo, de los colores, del círculo cromático, de la relación de los complementarios. Y ahora, en este preciso momento, pues estoy abierto a todas las preguntas que tengáis y, sobre todo, yo os garantizo que esto no se queda aquí. Esto va a seguir, va a haber muchísimo más trabajo sobre el color y la psicología, el color y las emociones, el color y la intensidad. Yo creo que está abierto el melón. Así que, nada, gracias por la atención, gracias por la fidelidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Abrazos para todos y para todas. Gracias.